Si fuimos creados o creadas para vivir para siempre, ¿qué deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué deberíamos comenzar a hacer? En esta reflexión los invito a considerar por lo menos 3 propósitos para los que fuimos creadas o creados. Primer propósito, para relacionarnos y caminar con Dios. Segundo propósito, para cumplir con la misión de servir a Dios y al prójimo o a la prójima. Y tercero, para cuidar la creación. God's purposes for our lives. I have a question to start this biblical reflection. If we were created to live forever, what should we stop doing and what should we start doing? In this reflection, I invite you to consider at least 3 purposes for which we were created: to relate and walk with God, to fulfill the mission of serving God and neighbor, and to care for creation. Primer propósito, fuimos creadas para relacionarnos y caminar con Dios. Vamos a retomar los textos que acabamos de leer, los cortos textos. Efesios 1:5 dice: por su amor, Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijas, sus hijos. Ese fue su propósito y voluntad. No solo somos creación, criatura de Dios, sino que su propósito y voluntad es que seamos sus hijas, sus hijos. Ser hijas e hijos de Dios significa que somos parte de la familia de Dios. Significa que somos parte del pueblo que camina con Dios. First purpose, we were created to relate and walk with God. We are going to return to the texts we have just read. Ephesians 1:5 says, "For his love, God has ordained that through Jesus Christ we should be his children." That was his purpose and will. Not only are we God's creatures, but his purpose and will is for us to be his daughters and sons. Being children of God means that we are part of God's family. It means that we are part of the people who walk with God. En la familia procuramos mantener buenas relaciones. Asimismo, debe ser la relación con Dios y entre los hermanos y hermanas. En algunas interacciones que tenemos, nosotros podemos ser o reactivos, es decir, podemos dañar relaciones, podemos herir, ofender, o podemos ser proactivos, procurar el bien de la relación. Podemos ver que no es solo un relacionamiento vertical, sino también un relacionamiento horizontal. Es decir, no es solo una relación individual con Dios, sino una relación comunitaria. Leemos en el Salmo 149:4, el Señor se complace con su pueblo. Sí, Dios se complace con nosotros. Dios se deleita en su relación con sus hijos y sus hijas. Esto implica una buena relación entre los hermanos y las hermanas. In the family, we try to maintain good relationships, as it should be in the relationship with God and between siblings. We can see that it is not only a vertical relationship, but also a horizontal one. That is, it is not only an individual relationship, but a community relationship. We read in Psalm 149:4, "The Lord is pleased with his people." Yes, God is pleased. God delights in his relationship with his daughters and sons. This also implies a good relationship between sisters and brothers. En el texto de Primera de Juan 4:16 dice: "Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él". Pues esta primera carta de Juan fue escrita para fortalecer y guiar a la comunidad cristiana frente a falsas enseñanzas acerca de Jesucristo. El autor enfatiza por lo menos 3 aspectos.
la fe correcta en Jesucristo, la obediencia a Dios y el amor entre los creyentes. Vamos al último aspecto, el amor que se debe expresar entre los creyentes. Es el mismo amor que proviene de Dios y es el mismo amor que Jesús mostró hacia la humanidad. The text of 1 John 4:16 says, "And we have known and believed the love that God has for us, and who abides in love abides in God, and God in him or her." This first letter of John was written to strengthen and guide the Christian community in the face of false teachings about Jesus Christ. The author emphasizes at least three aspects: right faith in Jesus Christ, obedience to God, and love among believers. Let's look at the last aspect. The love that is to be expressed among believers is the love that comes from God, and is the same love that Jesus showed toward humanity. En primera de Juan 4, ¿qué significa conocer y creer en el amor de Dios? Esto no es solo una teoría, implica una experiencia personal y la confianza en el amor de Dios. Al final de primera de Juan 4:16 señala, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pues ese permanecer en amor es vivir de manera constante en amor hacia Dios y hacia todo lo que Dios ha creado. Quien realmente ha experimentado el amor de Dios lo refleja en su vida. Vivir en amor es evidencia de una relación genuina con Dios. Pero no es vivir el amor de forma ocasional, sino que esta vivencia se convierta en un caminar con Dios, se convierta en un estilo de vida. El texto de primera de Juan 4:16 no es solo una definición teológica, sino un llamado práctico para caminar con Dios, vivir en amor continuo hacia Dios y hacia los demás. In 1 John 4, knowing and believing in God's love is not just theory. It involves personal experience and trust in God's love. The end of 1 John 4:16 points out that who abides in love abides in God, and God in him or her. That abiding in love is to live constantly in love for God and for all that God has created. Those who have truly experienced God's love must reflect it in their lives. Living in love is evidence of a genuine relationship with God, but it is not about living love occasionally, but that this experience in love becomes a walk with God. It becomes a lifestyle. This text from 1 John 4:16 is not just a theological definition, but a practical calling, which is to walk with God, to live in continual love for God and for others. Como síntesis de este primer propósito, que se llama creados para relacionarnos y caminar con Dios, podemos afirmar nuestro sentido de pertenencia, de corresponsabilidad y de responsabilidad de pertenecer a la familia de Dios. Esto tiene que ver mucho con nuestra ética de vida y con nuestro compromiso cristiano. Debemos transformar toda nuestra vida cotidiana, el trabajo, nuestros dones, todas las actividades para que reflejen ese amor de Dios puesto en práctica con amor al prójimo. Una pregunta de reflexión para este primer propósito. ¿Cómo estás viviendo tu relación con Dios y cómo estás viviendo tu relación con los demás? As a synthesis of this first purpose, created to relate and walk with God, we can affirm our sense of belonging, of co-responsibility, and of responsibility to belong to the family of God. This has a lot to do with our ethics of life and with our Christian commitment. We must transform all our
entire daily life, our work, our gifts, our activities, so that they may reflect the love of God, put into practice as love for our neighbor. A few questions of reflection for this first purpose. How are you living your relationship with God? And how are you living your relationship with others? El segundo propósito. Fuimos creados, creadas para cumplir la misión de servir a Dios y al prójimo, a la prójima. La misión de servir a Dios y al prójimo no se divide en dos tareas distintas, sino que forma una sola realidad. Como señala el Evangelio de Mateo que recién leímos, Mateo 22, 37, 39, amar a Dios con todo el ser encuentra su expresión concreta en el amor al prójimo. No es posible afirmar que un amor auténtico a Dios sin que éste se traduzca en acciones visibles de servicio, justicia y compasión hacia los demás. Second purpose. We were created to fulfill the mission of God, the mission of serving God and neighbor. The mission of serving God and neighbor is not divided into two distinct tasks, but forms a single reality. As the Gospel of Matthew teaches, chapter 22, 37 through 39, loving God with one's whole being finds its concrete expression in love of neighbor. It is not possible to affirm an authentic love for God without this being translated into visible actions of service, justice, and compassion toward others. Esta misión se vuelve especialmente clara cuando se comprende que cada acto de servicio tiene un valor profundo. Servir al prójimo no es solo un gesto ético o social, sino una forma directa de encuentro con Dios. Cada acto de ayuda, escucha o solidaridad se convierte en una expresión viva del amor de Dios expresado a través de nosotros. This mission becomes especially clear when it is understood that every act of service has profound value. I was going back to the Spanish. Serving one's neighbor is not only an ethical or social gesture, but a direct form of encounter with God. Every act of help, listening, or solidarity becomes a living expression of God's love expressed through us. Para cumplir con esta misión de servir a Dios y servir al prójimo, debemos tener una actitud de reconocer al otro como digno de amor y actuar en consecuencia. No se trata únicamente de grandes obras, sino la fidelidad en lo cotidiano, un gesto de bondad, una palabra oportuna, una ayuda concreta. Así, la vida diaria se transforma en un espacio donde el amor a Dios se hace visible a través del servicio al prójimo. To fulfill this mission, we must have a constant attitude of recognizing the other as worthy of love and acting accordingly. It is not only a matter of great works, but of fidelity in daily life, a gesture of kindness, a timely word, concrete help. In this way, daily life becomes a space where love for God becomes visible through service to one's neighbor. Una pregunta para este segundo propósito, que se trata de fuimos creados para cumplir con la misión de servir a Dios y al prójimo. ¿Qué cambios prácticos puedo hacer en mi vida para vivir con mayor coherencia el mandamiento del amor al prójimo? A reflection question for this second purpose. We were created to fulfill the mission of serving God and neighbor. What practical changes can I make in my daily life to live more consistently the commandment of love of neighbor? Génesis 2:15 señala, tomó pues Dios a Adán, es decir, al ser humano,
y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Dios creó todo cuanto existe, se arriesgó y entregó en nuestras manos el cuidado de su creación, que es nuestra casa común. El uso y cuidado con justicia de todo cuanto hay en nuestra casa común hace parte del proyecto de Dios para la humanidad. Por lo tanto, el tema del cuidado de la creación está estrechamente ligado al propósito de Dios para nuestras vidas. Third purpose. Yeah. Okay. The third purpose that we were created to care for creation. Genesis 2:15 states, "So God took Adam, or humankind, and put him in the Garden of Eden to till and care for it." God created everything that exists, took risks, and entrusted to us the care of his creation, which is our common home. The use and care with justice of all that is in our common home is part of God's plan for humanity. Therefore, the issue of creation care is closely tied to God's purposes for our lives. Por eso, la invitación que les hago hoy es a que desarrollemos una ecoespiritualidad profunda. ¿Qué es la ecoespiritualidad, Solecito? La ecoespiritualidad es una forma de vida de tal manera que reconocer la relación profunda con Dios, entre los seres humanos y con la naturaleza. La ecoespiritualidad parte de la idea de que la creación no es un recurso, sino una expresión del amor y la presencia de Dios. Por eso, al desarrollar nuestra ecoespiritualidad, reconocemos la presencia de Dios en todo lo creado y nos hace responsables de su cuidado. Cuidar la creación no es solo una tarea ambiental, sino una expresión concreta de nuestra fe y amor al prójimo. Al practicar una espiritualidad consciente, asumimos un compromiso diario con el respeto, la gratitud y la protección de la vida en todas sus formas. That is why the invitation I make to you today is that we develop a profound eco-spirituality. What is eco-spirituality? Eco-spirituality is a way of living faith in such a way that it recognizes the deep relationship between God, human beings, and nature. Eco-spirituality is based on the idea that creation is not just a resource, but an expression of God's love and presence. That is why, in developing our eco-spirituality, we recognize the presence of God in all creation and make us responsible for its care. Caring for creation is not only an environmental task, but a concrete expression of our faith and love for our neighbor. By practicing conscious eco-spirituality, we make a daily commitment to respect, protect, and give thanks for life in all its forms. Yo les recomiendo el libro que se llama Inteligencia Ecológica. Inteligencia Ecológica es un libro que escribió Daniel Goleman en el 2009. También está en inglés. El libro se llama Ecological Intelligence, How Knowing the Hidden Impact of What We Buy Can Change Everything. Tú puedes leerlo ahora en inglés. La práctica de la ecoespiritualidad implica decisiones cotidianas. Entonces, que nuestras diarias acciones reflejen ese cuidado, administración y protección de todo lo creado, con responsabilidad, con gratitud al Creador y así preservar su obra para las presentes y futuras generaciones. Este cuidado se puede vivir de varias maneras concretas. The practice of eco-spirituality involves everyday decisions. So, may our daily actions reflect that care, administration and protection of all creation with responsibility,
with gratitude to the Creator, and thus preserve His work for present and future generations. This care can be experienced in several concrete ways. Y yo recomiendo este libro, Ecological Okay, Intelligence. well, I think, yeah, so Patricia recommends this book, Ecological Intelligence, How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything, published in 2009. Entonces, algunas vías concretas. Primero, el uso responsable de los recursos. Tener cuidado con el consumo de agua, energía y alimentos. Consumir solo lo necesario refleja una actitud de respeto hacia lo creado y es una forma de garantizar la vida de la presente y futuras generaciones. So, concrete ways. 1, responsible use of resources. Be careful with the consumption of water, energy, and food. Consuming only what is necessary reflects an attitude of respect towards what is created and is a way of guaranteeing the life of present and future generations. Otra vía concreta, protección del medio ambiente. Poner en práctica las 3 R's. ¿Saben cuáles son las 3 R's? The 3 R's. Yeah. Reciclar, reusar y reducir. Y reducir. Las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Apoyar acciones que preserven la naturaleza, como cuidar los ríos, suelos, bosques, prevenir el uso de químicos, etc. Debemos escuchar los gritos de la tierra, como nos invita Romanos 8, 19 y 22, porque el anhelo ferviente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, y sabemos que toda la creación gime a una esperando su redención. Entonces debemos desarrollar una cultura de la sensibilidad, de la ecoespiritualidad, es decir, toma de conciencia de esa conexión con la tierra y con todo cuanto en ella existe, para actuar de forma solidaria en el cuidado y defensa de la vida del planeta. Another concrete way is environmental protection. Put the 3 R's into practice. Reduce, reuse, recycle. Support actions that preserve nature, such as taking care of rivers, soils, forests, preventing the use of chemicals, etc. We must listen to the cries of the earth, as Romans 8:19 and 22 invites us. For the earnest longing of the creation is to wait for the appearing of the sons of God. And we know that the whole creation groans together, waiting for its redemption. So we must develop a culture of sensitivity, of eco-spirituality, that is, to become aware of connection with the earth and with everything that exists in it, to act in solidarity in the care and defense of planet's life. Otra vía para el cuidado de la creación, un estilo de vida sencillo, vivir con moderación, evitando el consumismo excesivo. Esto contribuye a un equilibrio más justo con la creación. A third way, simple lifestyle, living in moderation, avoiding excessive consumerism. This contributes to a fairer balance with creation, a fairer balance. Otra vía, compromiso con los demás. El cuidado de la creación incluye a las personas, es decir, promover la justicia, promover la solidaridad, el bienestar social, forma parte de este mandato. A fourth way, commitment to others. Care for creation also includes people. Promoting justice, solidarity, and social welfare is part of this mandate. Y finalmente, que es el primero también, gratitud a Dios, reconocer la creación como un regalo de Dios, lleva a valorarla más y a actuar con responsabilidad. And finally, and also the first way, is gratitude to God.
recognizing creation as a gift from God leads to valuing it more and acting responsibly. Muy bien, es una larga predicación, pero espero que haya un buen almuerzo. En síntesis, cuidar la creación no es solo una idea, sino un conjunto de decisiones diarias que reflejan respeto por Dios, por los demás y por el mundo que Dios nos ha confiado. La última pregunta para nuestra reflexión: ¿de qué maneras puedo comprometerme con el cuidado de todo lo creado? In short, caring for creation is not just an idea, but a set of daily decisions that reflect respect for God, for others, and for the world entrusted to us. One last question for reflection. In what ways can I commit myself to the care of all creation? Bueno, gracias por su paciencia. Espero que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones. Dios nos ayude con la presencia de su Espíritu para alcanzar estos propósitos en nuestras vidas. Yeah. And thanks for your patience. We hope that the word has touched you in some way. God help us with the presence of His, her Spirit to accomplish these purposes in our lives. Amen.